Hora de Aventura viendo Universos capítulo 13. La sala de cine ahora estaba en algunos murmullos algo incómodos y tristes. Debido al resultado dado por la ronda que acabó hace poco. Raiden contra Shiva. Una pelea donde los que llegaron a la cima por méritos propios y sacrificio, terminó con la derrota del Rikishi sin igual. Bonivel. Con este van 3-2 a favor de los dioses, esto cada vez es peor y más con cada derrota. Sujetándose la cabeza con pesadez al recordar la caída de los peleadores hasta ahora, incluso la de Jaque. Simón. Sí, cada vez es peor. El humano no pudo sacar de su mente la imagen de Raiden, que sonreía y parecía estar feliz. Maga cazadora. Soy yo, pero parece que cada vez más, los humanos se están ganando el respeto de los dioses. Phoebe. Ahora que lo dices, es verdad, Shiva parecía feliz por el final de su pelea. Recordando cómo el dios del panteón hindú, le daba las gracias a Raiden por la pelea. Dios de las fiestas. Es respeto entre guerreros, es algo que da de vez en cuando. Billy. Así es, no solo Shiva, Raiden parecía estar contento de pelear con todo después de años. Muerte. Debió pasar milenios para que pueda volver a tener un rival así. Abader. Y de forma indirecta, Zeus le salvó la vida, si hubiera sido contra Adam, tal vez hubiera muerto. Lo dicho por el rey de la noche Osfera hizo pensar a algunos sobre esa posibilidad. Hasta ahora la comparación era obvio, Adán hubiera ganado si la pelea de mantenía el orden que tenía hasta ahora. Princesa Desayuno. ¿Ahora qué vamos a hacer? Princesa Salvaje. ¿Seguiremos viendo o ya nos podemos ir? Las princesas vieron al pelinegro y al amo de los deseos que dejaron de ver la tableta. Robert. Oh, no, les prometí que íbamos a ver el pasado de esos dos, debido a que nos enfocamos más en la pelea como dije. Lo dicho por el pelinegro hizo que muchos acordarán lo que les dijo durante la pelea. Y era cierto. Apenas lograron ver el pasado de cada uno, solo vieron un poco de ambos. Fin. En ese caso, ¿con quién vamos a comenzar? Prismo. Vamos a comenzar con Raiden, así que estén listos que comenzaremos en unos segundos. El amo de los deseos miró la tablet que tenía el pelinegro en su mano y presionó para que una esfera de color rojo salga de esta. Minerva. Al ver a Raiden, se veía buen tipo, me pregunto cómo era antes para ser así. Jaque. También, ¿cómo fue su recorrido? Tener esa condición debió ser duro. Bonivel. También si tomándose en cuenta, sobre su condición sobre sus músculos. Viniéndole a la mente cuando mencionaron que Raiden tuvo que contenerse toda la vida, para que no se dañe a sí mismo o a los demás. Robert. Muy bien, prepárense. En eso la esfera entró a la pantalla y se comenzó a escuchar la música. De pequeño no podía caminar, porque mi cuerpo no podía mis músculos albergar. Pero esa fuerza es la clave para poderla controlar. Perseverancia y esfuerzo y así poder aguantar. Lo primero que comenzó a mostrar, fue una aldea en donde se enfocaba lentamente hacia una casa. Princesa Desayuno. Ya sabíamos que viene de una aldea, lo había mencionado durante su combate. Recordando cuando estuvo a punto de chocar golpes con Shiva. En eso se dejaron ver a dos personas dentro de la casa, quienes parecían estar preocupados. Joshua. Supongo que los padres de Raiden, ya veo de dónde saco tanto músculo. Diría al notar la complexión musculosa del padre de Raiden, se notaba que hacía mucho trabajo para poder tener un físico así. Robert. Sus nombres son Anemone y Kinga, ambos son granjeros humildes que ahora mismo, están viendo con mucha preocupación a su hijo. En eso todos vieron en la pantalla una vez más a ese luchador de sumo que no hace mucho habían visto perecer y ahora, solo era un niño. Princesa de trapo. ¡Ay, qué cosita tan linda! Viendo al pequeño Raiden con mucha ternura como algunos más en la sala. En eso escucharon como el padre mencionó que estaba cerca de 3 años, y aún no se había puesto de pie. Minerva. Es normal que esté preocupado, apenas cumplir el año, los bebés ya deberían caminar o gatear. Pero en eso se escuchó como la madre dijo que rezaba para que crezca grande y fuerte. Tocando el corazón de muchos por ver el amor que una madre que daba por su hijo. Finn solo sonrió mientras a Margaret y Minerva, sus dos madres que quería con todo su ser. La maga cazadora solo bajó un poco la cabeza al venirle a la mente a su madre, quien murió en ese incendio. No lo diría de frente a nadie, ni siquiera a Finn, pero echaba de menos a esa mujer que la crió.
Lo mismo era para Marceline, quien estaba limpiándose unas lágrimas por dicha escena. Era como si estuviera viendo otra vez a su madre y a ella de niño. La escena había cambiado y se veía como ambos padres habían regresado tras acabar su trabajo en el campo. Me sorprendré que vayan a trabajar sin tener a alguien que cuide de su hijo. Bonnivel. Tal vez confían mucho en la misma aldea, siendo una muy pequeña, no se tienen de preocupar. Pero se confundió al ver las expresiones de ambos padres, pero se dejó ver cómo era que el pequeño Raiden se había puesto de pie. Margaret. ¡Ay, qué lindo! Diría feliz al ver al pequeño niño de pie y se dirigía hacia sus padres. Princesa Slime. Oh, qué lindo, así sí dan ganas de tener hijos. Lanzando una discreta mirada hacia cierto héroe humano que estaba viendo la pantalla. Aunque todos se confundieron al oír huesos crujir y viéndose que eran del cuerpo del pequeño Raiden. Algunos se taparon la boca y pusieron expresiones de preocupación al ver cómo Raiden había caído, pero siendo atrapada por su madre. Doctora princesa. Así que fue de este modo. Viendo con detalle las manos, pies y costillas, todos habían sido fracturados por sus propios músculos. Kill Kim-wan. Por Lord, no me imagino el dolor que debe sentir. Sobándose por reflejo los brazos al ver a Raiden, siendo su acción imitada por algunos más en la sala. Fin. Vaya, aún así se siguió para ponerse de pie. Viendo con asombro cómo la escena cambió y veía como el pequeño Raiden. Día tras día. Intentaba ponerse de pie pese al dolor y los huesos rotos. Bonnivel. Ese tratamiento tal vez no sea el mejor, pero por la época, tal vez sea lo más viable para sus heridas. Viendo cómo los padres le estaban poniendo torniquetes y algunas hierbas en el cuerpo del niño. Adentro de la pantalla. Esta fuerza se combate con fuerza. Por eso cree más músculos y lo llamé la 100 puertas. Pero a veces el poder abruma a quien lo conserva. Y de pequeño mi temor era que todos me teman. Intentaba combatir pero lo rompí. Yo solo quería servir pero me llamaban Daidara. Pero ella me dijo que esta fuerza es solo para ayudar. Dios hizo mi cuerpo fuerte y mi alma fuerte la hizo. Afuera de la pantalla. En la pantalla se dejó ver ahora cómo el pequeño Raiden estaba esforzando aún más para volver a caminar, pareciendo ya poder hacerlo. Maga cazadora. Se nota que su esfuerzo está dando frutos. Sonriendo un poco al ver cómo ahora el pequeño Raiden logró apoyarse en la pared. Bajo la mirada de sus padres que estaban felices y preocupados por su estado. Bonnivel. Así que ese fue el momento donde creó las 100 puertas. Marceline. A veces parece que estamos viendo humanos bendecidos por las cosas que tienen. Abader. O también maldecidos, porque exactamente los dioses le habrán dado ese don. Lo dicho por Abader despertó la curiosidad en muchos, en parte era cierto. Un ejemplo era Jack que fue bendecido con ese ojo especial para ver las emociones. Dios de las fiestas. Tal vez lo hacen porque para ellos es divertido, muchos hacen eso de vez en cuando. Prismo. A veces llega a hacer el caso, los creadores de seres hacen eso cuando están aburridos. Robert. Después de eso, Raiden logró ponerse de pie y ser como el resto de los niños, ya que era conocido en la aldea que era un niño enfermo que finalmente pudo ponerse de pie. En eso la escena cambió y se dejó ver a un grupo de niños en un pequeño campo de sumo improvisado. Joshua. Vaya, qué espíritu tienen los niños para practicar sumo. Viendo como los niños con mucho entusiasmo practicaban sumo, aunque se vea algunos con moretones. Bonnivel. Ahora tiene 5 años, en esos 2 años debió ya caminar y convivir con los demás niños. Marceline. Pero se ve muy entusiasmado, parece que desde niño se amaba el sumo. Notando al pequeño Raiden que miraba con mucha atención y emoción. Billy. Los niños cuando ven algo que le llama la atención, se emocionan mucho. Jaque. Me recuerda a Finn cuando hicimos nuestra primera aventura. La escena cambió ahora con el pequeño Raiden, participando junto a otro niño mayor que él. Kanjon. Su primera práctica, tal vez tú. No pudo acabar al ver cómo Raiden de un cabezazo, mandó a volar a ese joven, sacándole del ring. Finn. Sabía que era fuerte, pero no creí que tanto. Brownies. De un solo cabezazo, no me esperaba eso. Viendo con asombro cómo el pequeño Raiden gritaba de emoción por su victoria. Princesa Slime. Pero al menos no es mal ganador. Viendo cómo extendió la mano al otro niño y preguntándole si está bien. Jeremy. ¿Pero qué les pasa? Viendo con asombro como todos los demás, al ver a los niños huyendo de él y diciéndole monstruo. Minerva. Para los niños algo fuera que no conocen les es aterrador. Simón. Más viviendo de un niño que estaba enfermo y resultó ser más fuerte que alguien mayor.
Marceline no dijo nada, pero miró con pena al pequeño Raiden, el cual ahora veía a los demás niños jugando y él, estando en su casa. Ella también pasó por algo similar, más cuando conoció a los humanos, cuando comenzó a cazar a los vampiros. Muerte. La ignorancia hacia lo desconocido, es la peor arma que tienen muchos hacia su propia raza. Lo dicho por la muerte era algo cierto, y más ahora al ver cómo el pequeño Raiden, le preguntaba a su madre, del por qué era diferente a los demás. Y llorando ya que se decía a sí mismo monstruo. Billy. Los niños a veces suelen ser muy crueles con sus palabras. Diría algo triste al ver cómo Raiden ahora se decía monstruo si era correcto que no haya nacido. Margaret. Un hijo es una bendición, sin importar cómo se vea. Viendo con felicidad al ver cómo Kenga consolaba y le decía a su hijo que estaba feliz por haberlo tenido. Arcoiris. Una gran mujer sin duda. Viendo cómo logró calmar a su hijo y le decía que use ese don para proteger a los débiles. Sacándoles a muchos varias lágrimas por ese hermoso momento de madre e hijo. Adentro de la pantalla. Tan poderoso para ser bondadoso, que no tenía fuerza le ayudaba en su camino. Hasta para quien lucha se augura un mal destino. Y toda mi fuerza es tan grande como mi corazón. Nada hará que tuerzan los ideales de Raiden. Yo luché sin parar, me sacó del ring, yo volví a entrar. Yo luché hasta ganar, hasta ser el más fuerte, y sin igual. Afuera de la pantalla. Simón. Vaya, sí que su madre logró motivarlo. Viendo ahora cómo el pequeño Raiden ayudaba a sus padres en la granja. Incluso cargaba más que su padre, como si nada aún siendo un niño. Princesa Músculo. Se nota que comenzó a tener mala muscular. En eso se vio un cambio de escena de año, en donde varios granjeros estaban en una colina y deteniéndose debiendo a unas rocas que estaban en el camino. Simón. Sí que creció bien. Viendo al ahora joven Raiden que llegó y él solo, movió todas las rocas que estaba en el camino. Ganándose halagos y el agradecimiento de todos. Margaret. Se nota que es un buen chico. Feliz al ver cómo creció siendo un chico fuerte y amable, le recordaba a Finn cuando era un niño. Princesa Desayuno. Ay que hambre joven. En ese se comenzó a escuchar el estribillo, haciendo que muchos sientan a sus adentros esa sensación de determinación. Billy. Sin duda se ganó el nombre del Rikis y sin igual por algo, no solo por su fuerza, sino por sus acciones. Lo dicho por el héroe gigante hizo que muchos le den la razón por ello, Raiden no solo se ganó expuesto por la fuerza. Finn y Jake se sintieron identificados, felices al ver el camino que estaba recorriendo. Se alegraban también de que ya no sea tan visto como un monstruo, sino por alguien amable y querido. No esperando lo que estaba por ver a lo que llevaría a Raiden en su camino del sumo. Adentro de la pantalla. Inesperadamente la erupción del Muntasama, la ceniza volcánica los cultivos destrozaba. La nación dejó a miles de familias en la bruma. Mi poder es para Tenme y arreglar su hambruna. Amigos, mamá, lo siento pero mi deber correr y correr y correr y correr hasta llegar a alguien que me haga ser un luchador de sumo capaz de vencer y dinero recoger. Afuera de la pantalla. Todos se sorprendieron al ver un volcán haciendo erupción y las cenizas de la misma llegaron a la aldea de Raiden. Robert. Aquí comenzó lo que motivó a Raiden para salir de su pueblo, la gran erupción del monte Asama. Prismo. Un desastre natural que nadie pudo evitar y comenzando la hambruna Tenmei. Dejándose notar ahora como en toda la aldea de Raiden la aldea, estaba pasando las consecuencias de todas las cenizas que llegaron. Fin. Pobre gente. Jake. Tantos cultivos perdidos. Kanjon. Toda esa gente que vive de eso. Dejándose ver algunos muriendo de hambre y debido a este gran golpe, causando que muchos tengan la moral al suelo. Bonivel. Debemos tener un plan en caso de que llegue a pasar algo así. Su reino por el momento no pasó por algo similar, pero nunca es malo ser algo precavido. Phoebe. Pobre niño. Viendo como un niño estaba llorando de hambre y sacudía ligeramente el cuerpo de su madre que estaba en el suelo. Muchos se tocaron el corazón por dicha escena, más para un niño que sin saber que su madre ya no estaba con vida. Fin. Entonces, aquí comenzó su camino. Viendo a Raiden con 17 años, ya estaba listo con sus cosas para irse de su pueblo bajo la mirada de sus padres. Minerva. ¡Qué conmovedor! Diría al ver cómo los padres se despedían de su hijo que sonreía y comenzó a correr. Maga cazadora. Sí que está determinado para correr sin detenerse en esas condiciones.
un poco sorprendida al cómo Raiden corría por montañas, bajo ya lluvia y de noche sin detenerse. Hasta que llegó a su destino a Edo. Y estar enfrente de un establecimiento de luchadores de sumo. Simón, ¿cuánto tiempo habrá pasado para llegar sin detenerse? Princesa hermosa, aunque debió detenerse un poco para bañarse. Viendo de pies a cabeza cómo están de sucio, el cabello más largo que la última vez y la barba cuando salió de su aldea. Pero luego la escena cambió y esta vez era una práctica de sumo con peleadores novatos. Simón, increíble, jamás pensé en ver a combate de sumo. Viendo con asombro la práctica que había, pero se enfocó a lo que veía Raiden, quien miraba las grandes cantidades de arroz que había cerca Urakaze. Jaque. Ya me dio hambre, jeje. Maga cazadora. Con esa cantidad, una persona normal podría comer por días sin problemas. Bonivel. Es verdad que los sumos necesitan mucha cantidad de comida para tener ese físico, pero Raiden es muy diferente a los demás. Era claro, Raiden era el más flaco y alto de todos los demás sumos que había en el lugar. Cuando llegó el turno de Raiden, él se había negado por no querer de gravedad a uno de sus compañeros por su fuerza. Pero causando que éste se enojen por sus palabras. Princesa Slime. Es algo entendible, pero parece que no lo quiso decir de esa forma. Princesa Salvaje. Él es consciente de su fuerza, pero parece que los demás no lo tomaron muy bien. Viendo como algunos sumos comenzaron a reclamarle a Raiden, hasta que llegó otro sumo con más experiencia. Siendo ese Ozeki, quien desafió a Raiden a una lucha de sumo. Billy. Supongo que ese es su maestro. Recordando que ese tipo estaba entre el público tras ver a Raiden pelear. Robert. Su nombre es Ozeki, quien en unos más adelante sería un Yokozuna, un sumo reconocido y quien ahora ven, el maestro de Raiden. Muchos al ver el enfrentamiento entre ambos fue algo entretenido y duro, pues prácticamente Ozeki una y otra vez lo estaba derribando. Pero Raiden, no se rendía. Maga cazadora. Está decidido en seguir, tal vez jamás pensó que haya alguien que aguante sus golpes. Bonivel. Claro, él recién ha salido de su pueblo, y nadie allí era tan fuerte golpe él, en cambio, estos son peleadores y este es uno con experiencia y resistencia. Adentro de la pantalla. Ese era Ozeki, no lo derrumbé. Y sonreía con las marcas de mis palmas en su cuerpo. Y yo que su discípulo iba a ser, para casi mi poder alcanzar a un punto muerto, en el que lo pudiera usar sin tener que sufrir. Pero lo volví a notar, me tiene miedo a mí. Y llorando decidí cuatro técnicas prohibí. Aún así en esta vida jamás perdí. Afuera de la pantalla. Billy. Vaya, sí que le hizo daño. Viendo con asombro el cuerpo de Ozeki, el cual tenía las marcas de las palmas de Raiden. Princesa Mora. Se agotó tanto que se durmió. Riendo un poco al ver a Raiden dormido en el suelo tras acabar el combate con Ozeki. Jaque Jr. Pero parece que se divirtió. La escena cambió y se dejó ver ahora cómo comenzó con su entrenamiento bajo la tutela de Ozeki. Fin. ¡Qué gran entrenamiento! Viendo con asombro la sesión de entrenamiento de Raiden, golpeado árboles hasta dejar sus marcas, cargando rocas en su espalda por la ciudad y enfrentamientos de entrenamiento. Viniéndole a la mente que no estaría mal hacer un entrenamiento similar le podría servir. Marceline. Vaya, sí que le sirvió mucho. Asombrada al ver el resultado que tuvo tras el entrenamiento que recibió. Muerte. Así que su primer torneo, a ver cómo le va. Viendo como Raiden ahora estaba listo para iniciar el combate. Brownies. Se me he emocionado. Escuchando cómo mencionó a su madre antes de iniciar el combate. Simón. Al fin. Emocionado mientras comía unas palmitas, al fin podría ver combates oficiales de sumo. Al ver que la pelea comenzó prestaron mucha atención, pero así como comenzó, terminó rápido. Pues Raiden logró levantar por los aires al sumo rival y lo mandó a volar. Sorprendiendo a todos al ver dicha acción. Maga cazadora. No se esforzó. Fin. Ni parece cansado. Princesa Desayuno. Sabía que era fuerte, pero esa persona debe pesar al menos 100 kilos. Robert. El promedio del peso de un luchador de sumo es de 150 kilos a máximo 200 kilos. Princesa Slime. ¿Y lo mando a volar como si nada? Los espectadores del torneo comenzaron a victoriar por Raiden y su increíble fuerza. Kanjon. Hasta su maestro se ve sorprendido en lo que acaba de crear. Y así se vio como en cada combate, Raiden ganaba sin problemas, incluso de un solo golpe. Viola. Al final sí logró cumplir su objetivo. Sonriendo al ver ahora cómo los premios mandaba a su pueblo. Poniendo muy feliz a todos al ver que Raiden cumplió su promesa de salvar a su pueblo. Fin. Al final lo logró. Marceline. Aunque parece que exageraron mucho en el dibujo.
Entendía que en esa época no tenían la capacidad para tener una cámara, pero el dibujo de Raiden estaba fuera de la realidad. Jaque. ¿Qué importa eso? Al final sí logró hacerlo y seguí ganando en el sumo. Lo dicho por Jaque hizo que muchos le den la razón, Raiden había cumplido su sueño de ser un luchador de sumo y salvar a su pueblo de la hambruna. Hasta llegar a dicha escena. La mirada del sumo rival se veía que estaba aterrorizado, lo cual le trajo malos recuerdos a Raiden. Princesa desayuno. Oh no. En eso todos pudieron escuchar cómo eran los insultos que recibió Raiden cuando era un niño. Bonivel. Esa mirada le trajo todo lo malo que tenía guardado en su mente. Fin. No puede moverse. Maga cazadora. No puede hacer nada, está en shock. Minerva. Esto es un golpe mental para algunos que guardan cosas en lo más profundo de su mente. En eso la escena cambió por completo, siendo ahora el dojo de entrenamiento de noche, estando solo Raiden. Pero en eso llegó Ozeki, quien parecía estar molesto con él. Princesa Músculo. ¿Perdió a propósito? Sorprendida al oír lo dicho por Ozeki, quien se acercaba a Raiden que aún le daba la espalda. Joshua. De seguro el shock lo dejó expuesto y su rival aprovechó eso. Intentando adivinar del por qué perdió. Simón. Entiendo que esté molesto de tal manera, pero él tenía sus motivos. Pero en eso se vio la cara de Raiden, la cual estaba llena de lágrimas. Sorprendiendo tanto a su maestro y todos en la sala de cine. Se veía destrozado. Kanjon. ¿Pero qué le pasó? Preocupada y preguntando por todos los demás que veían al Raiden llorando. En eso se escuchó las palabras de Raiden que decía sus motivos y el dolor que sentía. Herida débiles otra vez, pero primero estaba la ayuda hacia su pueblo. La promesa que le hizo a su madre sobre todo, siente que le había roto. Billy. Es lo único que puede hacer, el sumo le da el dinero y comida necesaria para que pueda ayudar a su pueblo, pero a coste de romper levemente la promesa que le hizo a su madre. Abader. A veces no todos pueden mantener la promesa, ya sea para mal o bien. Robert. Después de eso, Raiden se limitó a sí mismo, recuerdan que les dije que dejó de usar 4 técnicas, pero aún así, siguió ganando en sus combates, teniendo un total de 254 victorias y 10 derrotas, aún así, en toda su vida de sumo, nunca peleó en serio hasta su combate de Shiva, muriendo de viejo. Al final se dejó ver cómo Raiden murió de vez natural, hasta el final de sus días. Adentro de la pantalla. Y toda mi fuerza es tan grande como mi corazón. Nada hará que tuerzan los ideales de Raiden. Yo luché sin parar. Sacó del ring, no volví a entrar. Yo luché hasta ganar. Hasta ser el más fuerte de aquí, sí, sin igual. Afuera de la pantalla. Al ver la última escena de un Raiden ya viejo, dejándose ver los años que pasó de un niño a un hombre mayor satisfecho con su vida. Simón. Así que cumplió su sueño de ser un sumo, pero nunca logró pelear con todas sus fuerzas. Ahora entendía del por qué en la pelea contra Shiva, se mostraba feliz por pelear. Billy. Raiden Tamemon fue un gran hombre, peleó hasta el final, pero es una lástima como todo acabó. Bajando la cabeza en forma de respeto, como un niño con un sueño de ser un luchador de su deporte favorito, y al final después de la muerte, logró cumplirlo. Bonivel. Sin duda tenía un noble propósito. Princesa Mora. A mí me dan pena sus padres, debió ser duro ver a su hijo dar todo y morir. Algunos recordaron al ver a los padres de Raiden en las gradas durante la pelea. Muchos quisieran darles el pésame a esos señores que dieron todo para tener a un hijo como él. Fin. Raiden hizo lo mejor que pudo hasta el final. Maga cazadora. Fue un gran peleador, una desgracia de cómo acabó, esperemos que haya descansado en paz. Phoebe. Es triste pero, pudo obtener la vida que él quiso. El silencio por respeto al humano se quedó por unos momentos en la sala. Pero aún faltaba algo. Shiva, el dios de la destrucción hindú. Abader. A ver, según recuerdo, dijeron que sería el humano y el dios de la destrucción, ¿no? Marceline. Papá, estamos en un momento serio. Abader. ¿Y qué? Según recuerdo, él prometió que nos mostraría el pasado de ambos, falta ver el de Shiva, ¿acaso no te da curiosidad, hija? Marceline. Bueno sí, pero... Robert. No se preocupen, en unos momentos pondré el de Shiva, estaré esperando a que estén listos. Prismo. Eso fue algo anticlimático. Diría el amo de los deseos que estaba mirando discretamente al rey de la nocheosfera. Siendo el sentimiento compartido por el pelinegro que sacó de su tableta una esfera de color morado. Robert.
Y me lo digas, a veces olvido que ese tipo no conoce la empatía. Suspirando mientras metía la esfera a la pantalla y esta comenzó a introducir la mustia. Robert. Bien, antes que nada, quiero aclarar que vamos a ver todo el panteón hindú, territorio de los dioses de la India, todos los que verán serán dioses. Bonivel. Ver el pasado de unos de los dioses principales como Shiva, será algo interesante y tal vez explotar un panteón, sería algo interesante. Marceline. Esperamos ver algo de ese baile suyo, debió haberlo desarrollado en un punto. Adentro de la pantalla. En medio de la guerra de los Devas, pasaba tranquilamente durmiendo en un campo del Esparga. Rudra cada día siempre entrena. ¿Acaso no te aburres? ¡Qué dedicado! ¿Qué tal si bailas? Es divertido dejarse llevar. La naturaleza baila mi compás y mi compa también. Vamos a competir a ver quién baila más. Pura felicidad, aumenta la velocidad. Afuera de la pantalla. Lo primero que vieron fue un gran campo con algunos animales, en donde se dejó notar entre a cierto dios de piel morada y 4 brazos, pero se veía más joven. Fin. Aparte del cabello corto, los tatuajes aún no lo tiene. Bonivel. Eso tal vez se deba al tener el puesto de dios líder del panteón, ¿no? Princesa Desayuno. Es lo más probable, digo, muchos cambian o tienen cosas tras tener un puesto tan importante. Prismo. Para entrar más en contexto, en esos tiempos, el panteón hindú estaba en una guerra civil, cada dios tenía su territorio y peleaban entre sí para ganar poder. Billy. Ya veo, pero parece que Shiva no tenía interés alguno en ello. Viendo al dios joven que estaba recién despertando de su sueño y viendo a una dirección en específico. Abader. Oh vaya, ese de ahí es el dios de la tormenta que apareció en su combate. Notando cómo el dios estaba golpeando sin cesar una roca donde dejaba sus marcas. Doctora Princesa. Bueno, se entiende que al ser un dios, no sufre mucho tanto, pero a cualquiera de aquí ya tendría la mano rota. Maga Cazadora. Aburrirse. Un entrenamiento no es aburrido. Fin. Bueno, él tal vez también haga otro entrenamiento no tan exigente para estar así de relajado. Marceline. Así como los de Jaque. En eso vieron como Shiva comenzó a bailar junto a los animes que estaban acostados en el césped con él. Jermaine. Parece que desde antes ya era así, me recuerda a ti Jaque. El perro mencionado solo se rió alegremente, pues al parecer el ritmo era contagioso. Muerte. Son opuestos, pero se llevan bien. Algo así le recordaba su relación con la vida. Aunque no era el único. Cierta chica de fuego lanzó una leve mirada discreta al humano que estaba cerca. No sabía qué hacer o decir, pero a sus adentros aún tenía esa punzada a sus adentros. Princesa Slime. Antes de veía que era alguien despreocupado y relajado, aunque parece que nunca cambió. Adentro de la pantalla. Atacan el pueblo de nuevo, no pasa nada. Porque la tormenta y el destructor las peleas ganan. Subestimas nuestros nombres, pero estos reflejaban la potencia de los puños como un rayo y una bala. Rudra, tienes un sueño que no lo comprenda. Contigo río y lloro, eres mi amigo y mi venda. La cima del Esparga y ese paisaje proyecta el inicio del más fuerte y su leyenda. Afuera de la pantalla. Fin. Oh vaya, un pueblo en problemas. Diría un poco preocupado, pues era algo que él y Jaque hacían mucho de eso. Fueve. Aunque parece que Shiva no está muy animado por hacerlo. Notando la expresión de molestia del dios morado que parecía no estar de ganas de ir a pelear. Aunque Rudra parecía sí estar dispuesto a ayudar. Bonivel. Es como ver a Finn y Jaque, pero con una clara diferencia. En eso se vieron a los hermanos demonios que estaban atacando el pueblo. Abader. Oh vaya, demonios de 6 brazos y 3 caras. Princesa de trapo. No soy quien para juzgar, pero a simple vista dan un poco de miedo. Siendo el sentimiento compartido por las demás princesas. Kanjon. Entendemos que apenas son dioses de clase baja, pero burlarse de sus nombres, esos apodos sí intimidan. Princesa Mora. Mucho mejor que hermanos asesinos. En eso se vio llegando al dúo de dioses llegando al lugar, listos para pelear. Joshua. Vaya, de un cabezazo le tumbó un diente. Sorprendiendo al ver cómo de un simple cabezazo, hizo arrodillar a ese asura tan arrogante. Maga Cazadora. Rudra parece ser el más sensato y Shiva ser el más impulsivo. Escuchando cómo el dios de la tormenta esperaba que se retiraban, pero todo terminó como pensaban. En una pelea campal de 2 contra todos. Charlie. Buen trabajo en equipo. Viola. Se nota que peleaban juntos desde hace mucho.
La escena cambió hasta estar nuevamente en el campo donde estaban antes. Princesa Slime. Al final ganaron. Diría viendo que estaban bien, pero ahora estando con leves heridas y una que otra venda. Abader. ¿Por qué un dios inmortal se preocupa por el futuro? Muerte. Bueno, debe pensar en hacer una que otra cosa, hacer lo mismo por el resto de la eternidad aburre a uno. Lo diría por la experiencia, hasta que se dedicó a la agricultura en su jardín especial. Arcoiris. Natahara. Robert. El Natahara es el señor de la danza, cosa que encaja con Shiva con su mito. Minerva. Al menos tiene algo en claro con lo que es bueno. Se dejó ver cómo Rudra se puso de pie y dijo que tenía un sueño, causando la risa de Shiva y el enojo del dios de la tormenta por eso. Princesa Mora. ¿Por qué se ríe? Robert. Lo que pasa, es que como dijo Abader, un inmortal no debería tener un sueño, ya que eso es cosa de mortales, ya que para los dioses, los sueños no son nada si ya lo tienen todo. Ouch. Dijeron algunos al ver el cabezazo que le dio Rudra a su amigo, haciendo que éste se disculpe, pero parecía que Rudra sintió más dolor que él. Se ve que no mentía que tenía cabeza dura. Fin. Con razón entrenó tanto, quiere probarse a sí mismo. Billy. Ponerse a prueba con los dioses más fuerte que ellos, no está nada mal. Jake Jr. Le está pidiendo que lo acompañe, bueno es su mejor amigo después de todo. Viola. Eso y que evitará que se quede todo el tiempo ahí sin hacer nada. Kill Kim Wan. Eso es verdad, parece que Shiva se toma todo muy a la ligera. Marceline. La cima a esa montaña, debe ser muy importante para querer ir allá como si nada. Prismo. Según lo que leí, es que en la cima solo pueden estar los dioses más fuertes e influyentes. Princesa Desayuno. Con razón le dijeron antes que eran dioses de clase baja, ellos prácticamente están en los más bajo de todos. Adentro de la pantalla. Por eso que mi alma llegará arriba, porque un dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas calcinan, es porque mi danza prima alcanzar la cima. Y voy a cantar al rival que pida, para así al finalizar canalizar mi sudor y mi saliva. El último puño que te diga que te quiero y tú me digas, levanta Shiva. Afuera de la pantalla. Tras oír el estribillo y dejándose ver algunos sucesos, se habían impresionado de lo apasionado que era Shiva. Marceline. Se nota la pasión y determinación que tiene Shiva en llegar a la cima. Bonivel. Es muy contraste con Raiden, la diferencia es que él lo hacía por un motivo noble por su aldea, en cambio aquí, Shiva hace por un amigo en ayudarlo en cumplir ese sueño. Fueve. Tal vez sus llamas no sean comparadas con las de Ra, pero ese calor aún es muy superior al mío. Maga Cazadora. Pero esa técnica también le podría causar la muerte. Viendo otra vez la escena donde activaba el Tandava Kama. Jaque. Pero como paso de ser un flojo al parecer ser alguien decidió. Viendo al Shiva del pasado al Shiva actual, la diferencia era muy clara. Kanjon. Esperemos ver más de eso más adelante. Adentro de la pantalla. Burlas se convirtieron en gritos de admiración, y aquel desprecio en apoyo cuando el camino se abrió. Con el tiempo nadie pudo hacernos frente a los dos, porque nuestro sueño pesa menos que nuestro valor. El león con alas, y el que tiene tres ojos, el inamovible, y el que venció a la muerte, el que lleva un collar con un cráneo. Agni, Varna, Indra, conservador y creador, nos convertimos en los dos más fuertes. Afuera de la pantalla. Se vio como el dúo de dioses caminaba por lo que parecía ser un pueblo diferente al que defendían antes. Pero escuchando las risas y burlas de otros dioses o demonios, que decían que sería ridículo que dioses menores como ellos, lleguen a la cima del Svarga. Maga Cazadora. Se entiende que los subestimen al ser apenas dioses menores. Kanjon. Así son los pueblerinos, siempre se burlan de otros que no pueden ellos o intentan. En eso vieron cómo ambos abrieron unas rejas de metal y dejándose ver a un montón de asuras y uno de ellos eran demasiado grande. La pantalla se apagó por unos segundos y luego se encendió para dejarse ver a todos los mismos asuras en el suelo y al dúo de dioses con apenas heridas leves. Fin. Vaya. Maga Cazadora. Ni siquiera se ven cansados. Fueve. A ese de ahí le sacaron casi todos los dientes. Kanjon. Las burlas no duraron casi nada. Viendo a los mismos pueblerinos dioses de menor rango, dejaron las burlas de lado. Las escenas cambiaron ahora para ver cómo el dio comenzó de pelear contra varios dioses con títulos importantes. Simón. No exageraba que pelearon contra todos los dioses de la India y muchos de ellos se ven poderosos. Para ellos les parecía muy fácil y divertido pelear contra todos esos, pero eso era más por parte de Shiva.
siendo eso no solo notado por Simón, sino también por algunos como Bonibel y Abader. Princesa Desayuno. Ya llegaron a los más fuertes. Viendo ahora al dúo de dioses de fuego y agua que estaban listos para la pelea. Jermaine. ¿Es mi imaginación, o a Rudra siempre le toca pelear con el más grande? Joshua. Hijo, no siempre se tiene que subestimar por el tamaño, no porque sea más grande, no significa que sea el más fuerte. Margaret. En eso tienes razón, o tenemos que comparar al primero que vimos. Bonibel. Pero parece que esta vez sí se les complicó pelear contra ellos. La escena cambió ahora a pelear contra el dios del trueno. Fin. Parece que solo será Indra su oponente. Viendo a Shiva que estaba algo alejado de su amigo y el otro dios, quien tiró su cigarro para dar inicio a la pelea. Con un trueno que cubrió toda la pantalla y luego se dejó ver al dios del trueno con varios golpes y felicitando a Rudra, para luego caer al suelo y dándole la victoria al dios de la tormenta. Marceline. Caramba, se nota que apenas lo logró. Prismo. Y eso que Indra quiso pelear con los dos a la vez en su combate. Fin. Ahora solo quedan dos. En eso se dejó ver a los dos últimos dos dioses que faltaban derrotar para poder llegar a la cima. Vishnu y Brahma, dios preservador y de creación. Princesa Desayuno. Por Lord, qué tensión. Dios de las fiestas. Ni yo esperaba esa sensación con el jefe. Prismo. Ni que lo digas. Al final lo lograron, los dioses novatos habían ganado y ahora estaban en la cima de todos los dioses. Muerte. Así que al fin lo lograron. Viendo ahora cómo ambos ganaron, y a los últimos dos dioses en el suelo inconsciente. Adentro de la pantalla. Pero toda historia tiene un fin. Si los dos juntos llegamos hasta aquí, es para enfrentarnos y saber quién merece ser el que alcance la cima por encima incluso de mí. Afuera de la pantalla. Princesa Slime. Pues no mentía, la vista es increíble. Princesa Mora. Increíble se queda corta, la sensación de calma que da. Maga Cazadora. Esto me huele mal. Jaque. Lo siento. Maga Cazadora. Eso no. Abader. No pueden liderar dos, solo uno puede hacerlo, eso ya no lo dejo en claro cuando se nos presentó en la actualidad. Recordando como todos los demás que Shiva era el único que era el líder de su panteón y estar por igual como Zeus y Odín. Princesa Músculo. Pues parece que él no está de acuerdo con ello. Viendo como Shiva lloró antes de aceptar el resto y comenzar la pelea contra Rudra. Billy. Es entendible, es su mejor y lo ayudó en su sueño, pero jamás esperó en llegar a este momento. Robert. La pelea entre Rudra y Shiva hizo temblar todo el panteón hindú, incluso su sudor hizo llover todas las tierras. Bonibel. Lo de la lluvia es increíble, pero contar que es prácticamente sudor. Marceline. Eso es asqueroso. Fin. Hasta los dioses derrotas están atentos a las peleas. Maga Cazadora. Esta pelea decide el futuro líder la de India, aunque sabemos el resultado. Adentro de la pantalla. ¡Pelea, pelea! No te puedes rendir. ¡Pelea, pelea! No quiero ganar así. La victoria va a ser mía, símbolo de mi respeto. Y en mis manos quedará sujeto el Varga junto a mí. En mi alma llegar arriba, porque un dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas calcinan, es porque mi danza prima al cantar la cima. Y voy a cantar al rival que pida, para así al finalizar canalizar mi sudor y mi saliva. En un último puño que te diga que te quiero y tú me digas, levanta Shiva. Afuera de la pantalla. La pelea entre ambos ya estaba en la parte final, y se podía ver cómo Rudra estaba en las últimas. Algunos sintieron pena por el dios hindú al ver cómo no quería que su amigo siga en la pelea. Se nota que apenas puede seguir en la pelea. Viendo cómo Rudra estaba cada vez peor, él estaba más exhausto y Shiva aún podía dar pelea. Bonibel. Se notaba que pese a que Rudra entrenaba más, Shiva tenía el potencial para llegar más lejos. Abader. ¡Qué crueldad! Y yo que tuve que eliminar a varios demonios para ser el rey de la nocheosfera. Kanjon. Pero aquí se trata de su mejor amigo, se supone que lo ayudó para que cumpla su sueño. Billy. Pero Rudra sabe eso, pero aún así quiere ganar con su fuerza. En eso se dejó ver cómo Shiva cayó al suelo enfrente de Rudra, queriendo dándole la victoria. Fin. Está perdiendo a propósito. Bueno, es su amigo. Entiendo la decisión que estaba tomando Shiva, pero lo siguiente la dejo sin palabras. Rudra terminó rindiéndose y recriminando a Shiva por reprimirse ante un enemigo. Maga Cazadora. Es entendible, él está dándolo todo en la pelea y él se quiso rendir cuando aún podía pelear. En eso pasó la escena donde Shiva aceptó el puesto como líder y le dio los tatuajes.
Simón. Con que así fue las cosas. Viendo cómo Rudra se fue feliz, sabiendo que ahora es Varga, tenía un líder capaz. Abader. Algo triste sí, pero lo que parece es los dioses, quieren a alguien fuerte y los de la India, parecen que sí estaban por ese camino. Marceline. Aún así, yo prefiero a Raiden, pese a que Shiva ocupó el sueño de su amigo sin querer, Raiden aún lo hacía por un motivo noble pese a sus principios. Princesa Desayuno. En eso estoy de acuerdo. Robert. Bueno, vayan a descansar que yo tengo unas cosas que resolver, antes de irnos con la siguiente ronda del Ragnarok, veré qué les puedo poner. Y así finalizó y todos se levantaron para irse a sus habitaciones o al comedor para pasar el rato mientras hablaban entre sí sobre el pasado de ambos peleadores. Fin del capítulo. Por eso que mi alma llegará arriba, con Dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas calcinan, es porque mi danza prima alcanzar la cima. Y voy a cantar al rival que pida, para así al finalizar canalizar mi sudor y mi saliva. El último puño que te diga que te quiero y tú me digas, levanta Shiva.